Muy buenas tardes a todas las personas que aceptaron la invitación y están participando de este conversatorio. Este espacio de una hora que hemos habilitado con una periodicidad de cada 2 meses para acercar a la comunidad académica, especialmente a los docentes, con los procesos de propiedad intelectual, mm, que pues lideramos desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Antioquia. Este conversatorio es organizado por la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, el CATI, una estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Fundación Universidad de Antioquia, perdón. Mi nombre es Jerry Alejandro López, profesional en fomento, transferencia de conocimiento de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. Y los voy a acompañar en la moderación de este espacio. Estaré conversando pues, con nuestros invitados, también estaré leyendo sus preguntas y dándole la palabra en sus intervenciones. Recordemos que la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación es un proceso perteneciente a la División de Innovación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia. En la oficina trabaja pues, de manera permanente y articulada con los investigadores en las empresas, inversores y otros agentes del ecosistema de innovación para propiciar ese intercambio de conocimiento acorde a las necesidades de la sociedad a través de proyectos de I+D aplicada con fondos públicos y privados. La valorización de resultados de investigación de la universidad, la protección de la propiedad intelectual y la gestión comercial vía contratos de licencia y creación de spin-off. Entonces, pues vamos a presentar a los invitados. Por acá nos acompaña Carlos Andrés Zuleta, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual de la Universidad Internacional de La Rioja. Se desempeña como profesional de aseguramiento de PI de la OTRI. También nos acompaña, no sé si ya está conectado o nos acompañará más tarde, Carlos Felipe Londoño Velázquez, quien es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente Felipe es profesional de Propiedad Intelectual y específicamente de Derechos de Autor. Sin más preámbulos, pues iniciamos con este espacio. Carlos Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. No Hola, sé si Jerry. está ¿Cómo acompañado. estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Por aquí ya está Felipe. No, no sé si se ha conectado. Pues aquí en la oficina no está, no sé si está conectado, no, no creo. Ok, bueno, no, empecemos nosotros y Sí, no hay muy problema. agradecido que nos estés acompañando en este espacio. ¿Cómo te encuentras? Jerry, Bienvenidos a todos. Jerry, excelente por fortuna, gracias por la invitación. Qué bueno, feliz. Andrés, pues Carlos Andrés. Vamos a iniciar este conversatorio preguntándonos qué es la propiedad intelectual. ¿Qué se nos ocurre cuando escuchamos estas dos palabras juntas? ¿Eso con qué se comerá? Y escuchemos pues de Carlos Andrés, que es un experto en propiedad intelectual. A ver, ¿qué nos cuenta sobre este término? Jerry, gran pregunta esa, ¿qué es la propiedad intelectual? Realmente propiedad intelectual hace relación a un conjunto de normas, un grupo de normas jurídicas, normas que nos regulan a nosotros, ¿cierto? Que Ujú. tienen un propósito. Ese grupo de normas tienen un propósito y es regular una relación entre, es como un triángulo, ¿cierto? Con sus tres vértices, una relación entre las creaciones, ¿sí? Que seguramente hablaremos más adelante de eso, las creaciones que son creadas por el ser humano. ¿Quién es el creador? ¿Cierto? Entonces es una relación entre el creador y su creación. Y también en ese tercer vértice está los terceros que quieren o relacionarse con el creador o relacionarse con la creación del creador. Entonces, todas las normas
que versan, ¿sí? Sobre esas relaciones que se establecen entre creador, creación y terceros, ¿sí? Se denominan propiedad intelectual, ¿cierto? Todo ese conjunto de normas se denominan propiedad intelectual. Entonces, es que hay una norma que establece que los creadores tienen unos derechos sobre sus creaciones. Esos son normas de propiedad intelectual, ¿cierto? Que es que hay un tercero que está interesado en la utilización de una obra. Entonces, si hay esa norma que tiene que ver con eso, está metido en lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Entonces, propiedad intelectual tiene que ver con eso, con un grupo de normas, ¿sí? Que regulan las relaciones que se pueden establecer entre creador, creaciones y terceros, ¿cierto? Repito, pudiéramos más adelante hablar del tema de lo que es la creación, de lo que es una creación, ¿sí? De lo que se considera creador y por supuesto de terceros que están interesados en establecer una relación entre o con un creador o con una creación. Eso básicamente podríamos darnos con eso podríamos darnos una idea de lo que es propiedad intelectual. Y me imagino que en torno a la propiedad intelectual, pues vamos a encontrar muchísimas normas, ¿cierto? Pues hay muchas, exactamente. O sea, por te digo, el genérico de todas esas normas es propiedad intelectual, pero vos puedes encontrar propiedad intelectual en una ley, en un convenio, ¿cierto? En una resolución. Internamente en la universidad tenemos normas asociadas a propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, propiedad intelectual la puedes encontrar en muchos lados. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Sí, este término pues viene acompañado dependiendo también del entorno y a lo que se puede aplicar. Entonces hay muchas normas las cuales pues nos Así permiten es. informarnos sobre el tema y pues permiten también como servir de guía. Mm, pero entonces, cuando tú mencionabas que la propiedad intelectual es muy amplia y que podríamos hablar también como de algunos tipos, entre otros, encontramos esto de la propiedad industrial y derechos de autor. Así es. Entonces, Como referencia cuando hablamos de estos dos términos. listo. Entonces, tenemos el genérico, ¿sí o no? Está el genérico, metidos todo en una bolsa que se llama propiedad intelectual, ¿cierto? Pero podemos iniciar a discriminar esas normas, ¿sí? Y en esa discriminación encontramos dos grandes áreas, ¿cierto? Una que se denomina propiedad industrial, ¿cierto? Y la otra que conocemos como derechos de autor y derechos conexos, ¿sí? Entonces, recuerden, en propiedad industrial y en derechos conexos vamos a encontrar normas de propiedad intelectual, ¿cierto? Que regulan esas relaciones en las que estábamos comentando ahora. Pero cuando empezamos a discriminar, a hacer una diferenciación, a mirar más a fondo, podemos empezar a diferenciar que hay unas normas que se ubican en eso que conocemos como propiedad industrial y en lo que conocemos como derechos de autor o derechos conexos, ¿sí? Entonces, son esos dos grandes mundos dentro de la propiedad intelectual, ¿sí? Que tienen por objetivo, por objeto, regular relaciones entre creador, creación y terceros, ¿sí? En el campo de la propiedad industrial, ya siendo más específicos, el creador cambia de nombre, lo denominamos inventor, ¿sí? La creación cambia de nombre y se llama invención, ¿sí? Y el tercero lo conocemos pues como el tercero. Pero entonces en propiedad industrial hablamos de un inventor, ¿cierto? Un inventor que a través de su actividad intelectual genera una invención, ¿sí? Las normas que están asociadas a las invenciones, a los inventores y a los terceros que están interesados en entablar una relación con ese inventor y con esa invención, la conocemos como propiedad industrial, ¿sí o no? Y si nos vamos para el otro lado, que es el tema de derechos de autor, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que ya no llamamos
no lo llamamos creadores, sino que específicamente lo conocemos como autores, ¿sí? Y que la creación que generan estos autores se conoce como obra, ¿sí? Entonces, mire que ya vamos de lo más general y vamos bajando y vamos siendo un poquitico más específicos, ¿sí? Entonces, en propiedad industrial hablamos que el creador es un inventor de una invención, ¿sí? Y en derechos de autor hablamos de que el creador es un autor y que su creación se denomina obra, ¿sí? Entonces, esos son los dos aspectos más importantes que tiene, o los dos roles más importantes que tiene la propiedad intelectual, la propiedad industrial y los derechos de autor. En la propiedad industrial, dependiendo de esa creación, ¿sí? Podemos diferenciar mecanismos de protección asociados a la propiedad industrial. El más conocido, el más reconocido en nuestro ámbito, es el tema de las patentes, ¿cierto? Mecanismo de protección que se reconoce más en la propiedad industrial sobre esas invenciones es la patente, ¿cierto? Eso para tenerlo presente. En el área de la propiedad industrial estamos ubicados en patentes, en marcas, en diseños industriales, en variedades vegetales, en fin. Pero digamos que el más reconocido en nuestro medio es el tema de patentes, ¿cierto? Y en el tema de derechos de autor, esa creación que es la obra, esa obra puede ser de muchas clases, ¿cierto? Hay obras artísticas, audiovisuales, literarias, científicas, obras plásticas, obras arquitectónicas, ¿sí? Hay muchos tipos de obras, pero siguen siendo obras, ¿sí? Y como obras, pues tienen una protección asociada precisamente al derecho de autor. Pues ahí están como los dos grandes campos de la propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de autor. Perfecto, Carlos. No, eso dependiendo del tipo de producto, pues yo puedo generar esa protección. Y es muy importante pues tenerlo en cuenta ya para nosotros centrarnos o escoger pues si se trata más de propiedad industrial o si se trata más de derechos de autor. Pero es Exacto, importante tener exacto. los términos. Sí, y vos mencionas, Jerry, el tema de productos. O sea, esto es muy importante. O sea, cuando nosotros dentro de la universidad, y sobre todo, pues por supuesto, nuestros profesores, los investigadores, están ejecutando un proyecto de investigación, todos los proyectos tienen comprometidos unos resultados, ¿cierto? Se establecen unos resultados en el marco del proyecto. Ustedes establecen resultados, por ejemplo, como artículos, ¿cierto? Pero puede haber resultados que vayan más allá de los artículos, ¿sí? Pueden ser puede ser un libro. Hay resultados de investigación asociados, por ejemplo, a prototipos ingenieriles, ¿sí? Prototipos químicos, ¿sí? Pero todos son, digamos que por lo general comprometidos en el marco de un proyecto. Esos resultados, ¿sí? La naturaleza de esos resultados nos indica qué tipo de protección recae sobre esos resultados, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de que el resultado es un artículo, que es un libro, ¿sí? Que es un dibujo arquitectónico, es un plano, ¿sí? Por supuesto, es un software, el desarrollo de un software. Esos resultados inmediatamente los ubicamos en el ámbito del derecho de autor y en la protección que brinda este componente de la propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, sus resultados se protegen a través de los derechos de autor. Pero habrá otros resultados, por ejemplo, como los prototipos ingenieriles, como prototipos asociados al área de química, un compuesto, una formulación, ¿sí? En el tema de ingeniería, pienses en una máquina, en
ese tipo de resultados lo ubicamos no por derechos de autor, sino que lo ubicamos dentro de la propiedad industrial y pudieran ser protegidos a través de este mecanismo, ¿cierto? Podrían ser protegidos ya mirando, haciendo un zoom de ese resultado. Podemos definir que se puede proteger por patente, se puede proteger por diseño industrial, ¿sí? Entonces es muy importante, primero, reconocer cuáles son esos resultados de los proyectos y segundo, hacer un zoom sobre cada uno de estos resultados para tratar de identificar la naturaleza del resultado y poder decir sobre este resultado recae una protección asociada a la propiedad industrial o al derecho de autor. Y ya, identificando eso, hacemos un zoom adicional para saber qué debemos cumplir, qué requisitos debemos cumplir para decir si lo podemos proteger por patente, si lo podemos proteger por diseño industrial, por supuesto, pues si se está en el ámbito de derecho de autor, si eso es una obra y si es una obra, si se puede proteger como obra. Perfecto. Sí, toda la razón, Carlos. No sé si Felipe ya nos está acompañando por acá. Bueno, vamos a continuar. Mientras tanto, entonces aquí es donde viene esa pregunta, ya que incluimos pues la palabra producto, resultado de investigación. ¿Qué pasa con las ideas? Yo puedo tener muchas buenas ideas, Sí. protegerlas para que pues, otra persona no de pronto tenga en otro lado, no sé, de la ciudad, del país, del continente, la misma idea y quiera protegerla, o que escuche mi idea y diga, no, yo la voy a copiar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con las ideas? O sea, las ideas se protegen, ¿qué se hace con eso? Contanos. Sí, Jerry. Hay un principio básico dentro de todo dentro de la propiedad intelectual, dentro de lo que conocemos como el sistema de propiedad intelectual, lo que tiene que ver con todas las normas asociadas a propiedad intelectual. Hay un tema básico, elemental, y es el que dice que las ideas no se protegen. ¿Sí? Lo que se protege es la materialización de esa idea. Es cómo yo convierto esa idea, ¿sí? Y la materializo. Yo tengo una idea de cómo puedo solucionar un problema asociado a las altas temperaturas de un motor de combustión interna. Sí, yo sé que los motores de combustión interna te generan una eficiencia energética que va hasta el 30%. Y el resto de energía se pierde en energía calorífica, ¿cierto? Yo tengo una solución que puede aumentar esa eficiencia de manera que no se pierda energía a través de calor. Tengo esa idea, ¿cierto? Tengo una idea. Esa idea como idea que yo creo que lo puedo solucionar si utilizo hidrógeno, esa idea no se protege. Yo tengo que materializar esa idea, ¿cierto? La tengo que llevar, la tengo que expresar, ¿sí? Y materializar en, por ejemplo, un dispositivo, la tengo que materializar en una fórmula química, la tengo que materializar en un documento, ¿sí? Solo en ese momento, en la materialización, yo pudiera estar hablando de que sobre esa materialización recae algún tipo de protección asociada a propiedad intelectual. Bajo ninguna circunstancia se puede decir que por el hecho de yo tener una idea, esa idea está protegida por propiedad intelectual. Entonces es muy común en nuestros pasillos académicos que digan, es que yo quiero denunciar porque es que me robaron la idea y las ideas se protegen. No. Si usted cree que su idea es revolucionaria, es muy importante, da luces para solucionar un gran problema que se afronta en X o Y sector, la recomendación es no comunique esa idea.
¿sí? No la compartan, porque cuando se comparte, al no estar protegida, pues esa idea puede ser utilizada sin ningún tipo de restricción, ¿cierto? Entonces la recomendación es no cuente la idea. Antes de contarla, materialícela para que goce de algún tipo de protección vía propiedad intelectual, ¿sí? Y ya eso, por supuesto, nos brindará mayor confianza y tranquilidad a la hora de compartir, repito, ya no la idea, sino la materialización de la misma a través de puede ser, a través de una invención, a través de una obra, la materializo en una obra o en una invención, y ya ahí vamos definiendo en qué área nos ubicamos, si protege industrial, si derechos de autor, si se protege como obra, si se protege como patente, como diseño. Entonces, pero lo fundamental, Jerry, es, si usted cree que esa idea es importante, no la comparta, ¿sí? Y si la va a compartir, tenemos que hablar de un tema distinto, no necesariamente asociado a propiedad intelectual, que es un tema de confidencialidad, ¿cierto? Pero es un tema, digamos, distinto al que estamos tratando. Entonces, siempre la recomendación es, no cuentes hasta que lo materializas. Es que yo se lo conté a mi compañero en la cafetería de ingeniería. Y él se fue y con esa idea en un laboratorio evidenció que sí, que la idea funcionaba, pero fue él el que la materializó, no usted que tuvo la idea. Entonces, para tenerlo en cuenta. Sí, o sea, la recomendación es no contarla y esperar a que a nadie se le ocurra. Así que todas esas ideas buenas que me has contado, Jerry, perdiste porque ya las tengo aquí materializadas, ya tengo aquí mis soluciones planteadas en un dispositivo. Por lo que veo, te vas a la Facultad de Ingeniería a materializarlas. Sí, créeme que me voy a enriquecer de cuenta de esa idea que tuviste. Ok. Bueno, ahora, cuando hablamos de estas creaciones de artistas y diseñadores, ¿qué cabe en estos conceptos? ¿Qué nos podrías contar acerca de estas creaciones o estos tipos de creaciones? Bueno, cuando nos ubicamos cuando mencionas diseñadores, ¿sí? Y artistas, ya me da una idea y yo me ubico por el área del derecho de autor, en tanto que un diseñador y en tanto que un artista están ubicados como autores, como creadores de obras, y ya sabemos que un creador de una obra se conoce como un autor, y que sus creaciones son conocidas como obras. Entonces sus obras están sometidas, protegidas a través de la propiedad, a través de los derechos de autor, ¿sí? Con, eh, con las características que brinda este tipo de protección. Entonces, un artista plástico, un artista en el sentido musical, un artista en el sentido pictórico, son artistas que generan obras, ¿sí? obras pictóricas, obras plásticas, obras musicales, que son protegidas por el derecho de autor. ¿Sí? Cuando me mencionan diseñador, yo pudiera entonces también hacer una diferenciación, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de diseño gráfico, es muy común pues el diseño gráfico, el resultado de la actividad de un diseño gráfico puede ser ubicado como una obra, ¿cierto? Pienses en el dibujo del diseñador, el que te diseña y a través de programas de computador, el que te diseña a través de un boceto físico, te genera un dibujo. Ese dibujo yo lo puedo tomar como una obra, pero
también hay que tener presente, y es que hay una modalidad de protección dentro de la propiedad industrial que conocemos como diseño industrial, que el diseño industrial tiene que ver con un diseño o tridimensional asociado a la apariencia física de productos que pretenden ser comercializados bajo ciertas características. Pero en ese contexto no estamos en el derecho de autor, sino que estamos en el contexto de la propiedad industrial, en un mecanismo, repito, que se llama diseños industriales, ¿cierto? Diseñadores, inmediatamente yo me hago una idea, ¿sí? De una idea de cuál es la actividad intelectual que ellos despliegan, llevan a cabo, y que en esa actividad ellos generan una creación que la ubicamos como una obra, y si es una obra estamos en el derecho de autor, y si estamos en el derecho de autor se generan unos derechos para ese artista, se genera una protección sobre sus obras muy específica. Entonces esa es la idea que yo me formo, y con el término diseñador pues por supuesto hago esa diferenciación porque me puedo ubicar en el tema de derechos de autor, pero también en cierto contexto me podría ubicar en la propiedad industrial. Perfecto, o sea que hay mucho que proteger en el caso de un diseñador. Incluso pensaría yo, con lo que nos has mencionado, si el diseñador tiene una metodología para diseñar, también podría protegerla. Hay que tener ahí claro, Jerry, es como metodología, las metodologías no se protegen como metodología. Yo no, por ejemplo, yo no puedo proteger una metodología por el ámbito de la propiedad industrial, eso no está contemplado. De hecho, hay unas excepciones, o excepciones no, hay unas materias que no pueden ser protegidas por propiedad industrial, y entre ellas están las metodologías. Si yo me voy al ámbito de los derechos de autor, yo te podría decir, metodologías como metodologías en per se no se protegen. Si usted esa metodología la escribe, ¿sí? Y en esa escritura genera un documento, el documento puede protegerse, el documento como una obra, ¿cierto? Por el lado del derecho del derecho de autor, ¿cierto? Pero lo que se protege en ese caso, como obra, es la obra en el sentido literal. Yo protejo la literalidad de la obra. Es decir, yo no puedo evitar que Jerry, que es un gran diseñador, que tiene una metodología para dibujar, ¿cierto? Que escribió una metodología para el buen dibujo, ¿cierto? Jerry no puede evitar que yo, si usted publicó su obra, que yo conozca la obra, la lea y yo aprenda de esa obra. Y aprendiendo de esa obra, yo vaya y despliegue ese aprendizaje en la generación de diseños, o que yo, aprendiendo de tu metodología, de la metodología que plasmaste en un documento, que yo aprendiendo de esa metodología, yo escribo mi propia metodología, ¿cierto? Entonces, yo escribo mi propia metodología, ¿sí? Que entendemos como una producción propia, en un ejercicio autónomo, en un ejercicio de individualidad, donde yo me siento y escribo, ¿cierto? Ese hecho, ¿sí? Ese hecho es permitido, es posible, y se puede generar una obra distinta, y yo no estaría infringiendo la obra de Jerry, ¿cierto? Lo único que protegería, digámoslo así, y lo digo así en principio, es que yo, por supuesto, no puedo escribir exactamente lo mismo que tiene Jerry en su metodología, en su documento, porque entonces lo que estoy generando es una infracción al derecho de autor, en tanto que yo estoy atentando contra la literalidad de la obra que vos plasmaste en un documento al que le pusiste por título metodología. Sí, Exactamente. Dice por aquí que lo debe citar. ¿Sí? Es decir, si usted va a tomar extractos, si usted va a decir, mire, tomo esta parte y lo voy a poner literal, ahí es donde empezamos a hablar del tema de citas, ¿cierto? Entonces, cuando usted está citando, le está diciendo, esto que yo estoy poniendo aquí no es mío.
que esto que estoy poniendo aquí es de otra persona, de esta persona, lo tomé de este sitio, de esta obra, y ahí estoy reconociendo o estoy respetando un derecho que otorga el derecho de autor, que es el que conocemos como derecho a paternidad, ¿cierto? Pero sí, como bien lo decís, por eso digo, en principio es una generalidad, pero cuando bajamos un poquitico más, en ese caso, efectivamente, yo debo citar porque yo estoy tomando, ¿sí?, lo que es literal, ¿sí?, de esa obra, de ese documento, lo estoy tomando para plasmarlo en este otro documento que soy yo el que estoy generando, ¿sí?, que estoy, repito, en el ejercicio de una autonomía estoy creando. Perfecto, Carlos, muchas gracias ahí por la aclaración. Muy importante tenerla en cuenta también al momento de escribir, ¿cierto? Y de guiarnos Pues, hasta también. por fortuna digo Jerry yo que en eso hay mucho, pues en eso se insiste mucho en nuestras actividades académicas, de docencia, se insiste mucho, por supuesto, en el tema de citas, por ejemplo. En nuestros trabajos académicos siempre se nos dice, ojo, acuérdese que si eso no es suyo, utilícelo y cítelo, ¿sí? Debe citar, no haga pasar por suyo lo que no es, ¿cierto? Que eso nos puede acarrear problemas, no solo de índole, digámoslo, a nivel administrativo académico, sino que eso puede tener connotaciones incluso penales y pecuniarias. Es cierto, muy importante cuidarse en salud, como dicen por ahí. Exactamente. Bueno, Carlos, por aquí empezamos ya a hablar un poco sobre una licencia. Cuando hablamos de conceder una licencia, ¿a qué hacemos referencia? Y pues, qué es una licencia, si hay tipos de licencias. De acuerdo. En el término licencia nos remite a un instrumento contractual, ¿sí? Es decir, a un contrato. Es un contrato que nos permite utilizar la creación de un creador, ¿sí?, para generalmente llevar a cabo, desplegar a cabo actividades de índole económica, o sea, que tienen un componente económico. Entonces yo puedo como tercero, acuérdese que cuando estamos hablando de todas esas normas de propiedad intelectual, decíamos, esas normas están establecidas para regular relaciones entre creador, creación y terceros. Cuando hablamos de licencia, estamos involucrando a terceros. Ahí aparecen los terceros. Entonces hay un tercero que dice, venga, yo estoy interesado en utilizar su creación. Entonces, yo tercero quiero involucrarme con el creador y con su creación, ¿cierto? Hay un mecanismo para yo establecer esa relación, establecer una relación con creador y creación, y ese mecanismo es un mecanismo contractual, y ese mecanismo contractual es la licencia. Entonces, yo a través de la licencia solicito autorización para utilizar esa creación. Pero es de que cuando hablo de creación estamos ubicando que puede ser una obra o puede ser una invención, ¿cierto? Una invención o puede ser un diseño industrial o puede ser una marca, ¿sí? O puede ser una variedad vegetal, si estamos en el ámbito de la propiedad industrial, o repito, una obra si estamos en el ámbito del derecho a autor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, digamos, la característica de la licencia? Y voy a, sin que sea muy preciso, voy a utilizar un símil con un contrato que también no es muy familiar a nosotros, es el contrato de arrendamiento. Cuando yo arriendo, lo que me están diciendo es que yo autorizo para que usted viva en ese inmueble. Pero el hecho de que yo autorice a que usted viva en ese inmueble no significa que yo como propietario pierdo los derechos sobre mi propiedad. Yo continúo siendo el propietario. En una licencia, yo lo que autorizo, yo lo que hago es autorizar para que usted utilice mi obra o utilice mi invención o mi diseño o mi marca, ¿sí? Autorizo para que usted la use.
generalmente se hace con una contraprestación. Es decir, yo te autorizo, vos me pagás, vos me pagás. Y en la licencia, pues por supuesto hay otros elementos como que ahí sí empieza, ahí sí no es, ahí sí no nos sirve el ejemplo del arriendo, donde yo puedo licenciarle a usted, decirle a usted, yo le licencio a usted, pero no de manera exclusiva, yo le puedo licenciar a usted, pero también le puedo licenciar a A, B, C, D, F. Distinto de un arriendo donde yo no, generalmente yo le arriendo a usted, pero yo no le puedo arrendar a otras personas, porque ya lo arrendé a usted, ¿cierto? Entonces, en la licencia yo puedo definir temas como ese. Es una licencia no exclusiva, o es exclusiva, usted define, ¿cierto? Por supuesto. Defino cuál es ese monto de los beneficios económicos que yo puedo obtener a partir de esa autorización que le estoy dando a usted. Yo puedo definir que la licencia tiene un límite territorial. Es decir, yo le puedo decir a usted, listo, yo te voy a dar una licencia, pero esa licencia solo es válida o aplica para Colombia. Yo no te doy licencia para que utilices mi invención o mi obra, la utilices en Europa. Porque yo en Europa tengo otra persona interesada en la licencia y le quiero licenciar a esa persona, ¿cierto? Entonces, la licencia termina siendo eso, un instrumento contractual que me permite regular una relación entre un tercero que está interesado en una obra, una invención, y por supuesto, esa relación con la obra pasa por el consentimiento del creador, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. La licencia es quizá el instrumento contractual más utilizado para, para acceder a esto, para acceder a obras, para utilizar obras con un propósito económico, ¿sí? Con un propósito de lucro. Quizás es el contrato más utilizado precisamente porque yo autorizo el uso de la obra o de la invención, ¿sí? Sin desprenderme de los derechos que como creador, como autor o como inventor tengo sobre mi creación. Entonces, yo conservo los derechos, ¿sí? Usted puede explotarlo. Mientras usted esté explotando esa creación mía, pues yo obtengo unos beneficios que están establecidos. Por supuesto que una licencia eventualmente también puede ser gratuita. O una licencia puede, o a través de una licencia se pueden obtener beneficios que no son, pueden ser cuantificables, pueden ser valorables, pero no necesariamente estamos hablando de recibir dinero por la licencia. Yo puedo recibir otro tipo de beneficios. Por ejemplo, yo le licencio, pero a mí lo que me interesa es que usted no me pague, pero sí que produzca y que mi nombre sea reconocido porque usted está comercializando esa invención, ese resultado. Entonces, mi beneficio no está dado por el dinero que yo recibo porque usted esté comercializando, sino que mi beneficio se está dando es porque yo estoy generando un nombre y un reconocimiento en ese sector económico donde se está comercializando esa invención. Entonces, no necesariamente estamos hablando de que yo recibo un dinero, pero sí puedo recibir, por supuesto, algún tipo de beneficio que pudiera ser cuantificable por esa vía. Es muy importante la utilización del contrato de licencia, que es un contrato que nosotros los abogados le denominamos un contrato innominado. ¿Y eso con qué se come? ¿Sí? Cuando digo innominado es que hay contratos, y vuelvo al contrato de arrendamiento, sobre el cual hay una reglamentación clara por parte de la ley. O sea, la ley te dice cómo se hace ese contrato, qué partes tiene ese contrato, qué debe decir, qué no debe decir. Cuidado, pone usted en un contrato de arrendamiento eso. Es decir, el contrato de arrendamiento es un contrato que está muy reglado, muy cierto. Se encuentra un desarrollo normativo muy amplio frente a ese contrato de arrendamiento. Ese es un contrato nominado. Los innominados son aquellos que
no están muy regulados o no están regulados en la ley, ¿cierto? Eso pasa con el contrato de licencia. Hay un margen de libertad muy grande, para que quienes contratan establezcan los términos de ese contrato de licencia. El margen de autonomía es muy grande. O sea, podemos decir A, podemos decir B, podemos decir que es A un poquito y B un poquito, podemos decir que es gratuito, que es oneroso, pero yo no le cobro, yo le pago, pero no en plata, sino en especie. La duración puede ser por este tiempo o por menos tiempo. Es muy amplio el margen para que las partes definan cómo quieren establecer esa licencia. Distinto, repito, otro tipo de contratos donde el margen el margen que tienen o la autonomía que tienen las partes para definir los términos de ese contrato quizás sea menor, porque la norma ya establece en muchos asuntos o sobre muchos temas, ya establece que debe ir en ese contrato. Entonces, por eso nuestro contrato de licencia lo conocemos como un contrato innominado. Y eso es muy importante porque la naturaleza de las obras, de las creaciones en general, pero obras o invenciones o marcas o diseños industriales o variedades vegetales, son de una naturaleza que permite regular esa relación de manera muy amplia, ¿cierto? Entonces, como les decía, que yo puedo otorgar una licencia, pero la licencia puede ser solo en Colombia, ¿sí? No necesariamente yo tengo que otorgar una licencia para todo el mundo, ¿cierto? Yo puedo otorgar una licencia por país, ¿cierto? Entonces, yo tengo una licencia para Estados Unidos, una para España, otra para Italia, una para Argentina, ¿sí? Yo puedo generar licencias, repito, con una duración de 1 año, 2 años, 3 años. Yo puedo otorgar licencias con causales de terminación por no lograr alcanzar ciertos hitos. Piénsese, por ejemplo, que yo en una licencia digo, mire, a mí me interesa licenciarle a usted, ¿sí? Pero a mí me interesa que usted al cabo de 1 año me esté dando 100 millones de pesos por regalías, por la explotación de esa obra. Si usted al cabo de 1 año no me ha dado 100 millones de pesos, yo establezco que la licencia se acabó, ¿sí? Porque las expectativas que yo me había generado en torno a su capacidad de explotación de la obra, perdón, de la creación, de obra, o sea, invención, son expectativas que no se cumplieron y entonces yo puedo establecer que eso es una causal de terminación. Eso es posible. Entonces, mire que el margen que tienen las partes para definir los términos o el contenido de ese contrato es muy amplio y eso resulta ser algo muy importante, repito, porque la naturaleza de cada uno de esos resultados, de la naturaleza de esas creaciones, de esas obras o esas invenciones, de esos registros, una naturaleza que me permite jugar mucho con los escenarios en los que yo quiero jugar a través de esa licencia. Hay muchos escenarios, muchas variables, y el contrato de licencia me permite apuntarle a todos esos escenarios. Y ahí es donde entra en juego y donde debemos tener muy en cuenta esa palabra llamada exclusividad. Por ejemplo, Como gestionamos ese gana y gana en caso de que la licencia no sea libre, ¿cierto? claro, Por es acá, que la exclusividad es un elemento también que está muy inmerso en estos temas de licencia, en los contratos de licencia. Porque listo, a mí me pueden pedir una exclusividad, y exclusividad es usted solo me licencia a mí y nada más que a mí. O sea, usted no puede decir me licencia a mí y mañana le licencia a otro. Pero yo como licenciante, ¿cierto? Como, digamos, como el titular de los derechos sobre esa creación, puedo decir, bueno, yo le doy a usted una exclusividad, pero una exclusividad puede generar un mayor costo en el valor de la licencia, porque yo no voy a tener la oportunidad de recibir dinero
por la licencia A, por la licencia B, por la licencia C. Yo solo voy a recibir dinero por esta licencia A. Entonces, mis expectativas con usted son mayores. Es decir, si antes una licencia sin exclusividad valía 100 pesos, pues si yo la voy a dar con exclusividad va a valer 1000, ¿cierto? Y poniendo, por ejemplo, estos hitos que mencionaba, pero entonces yo doy la exclusividad es porque yo tengo alguna expectativa de que usted es un duro en el mercado, es un duro para explotar eso, usted es muy reconocido en ese ámbito y yo sé que con usted me va a ir bien. Y yo sé que en un año yo tengo que haber recibido por esa licencia exclusiva 1000 millones. Si al cabo del año yo no recibo 1000 millones, es que usted como licenciatario no es el que yo pensaba, entonces miremos la posibilidad y seguramente se estableció en el contrato, venga, esto es una causal para que o terminemos el contrato, y mire qué tan flexible es este contrato. Puede ser una causal para terminar el contrato, pero también puede ser una causal para que el contrato siga, pero ya no de manera exclusiva, sino que la exclusividad se pierde. Entonces el contrato persiste, pero ya deja de ser exclusivo y se pasa a no ser exclusivo, ¿sí? Sin terminar la relación contractual. Entonces, yo puedo redactar una cláusula que me diga, mire, al cabo del año, si usted no me paga 1000 millones, el contrato de licencia deja de ser exclusivo y pasa a no exclusivo, pero continúa por el tiempo que habíamos establecido inicialmente. O sea, el contrato de licencia puede ser por 5 años. Entonces, no, al cabo del primer año revisamos. Si usted no cumple con este hito, cambia a no exclusivo, pero seguimos por los 4 años restantes. Si es que nada pasa, si es que por ahí no hay otra causal en el contrato que genere terminación del contrato. Pero entonces eso da una idea de lo flexible que es el contrato de licencia y que por eso lo conocemos por innominado, porque la autonomía de las partes para definir las condiciones del contrato es muy grande. Perfecto, Carlos. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál dirían que es la diferencia sustancial frente al contrato de cesión, teniendo presente que en la cesión también puede definirse ámbito territorial y temporal y que una vez que el tiempo pactado se acaba, se supone que el derecho cedido vuelve a la cabeza del creador? En principio, la cesión. Estamos haciendo un símil. Yo voy a hacer el símil para que nos demos la idea. Yo hacía un símil entre licencia, ¿cierto? Y arrendamiento. Y el caso de la cesión, yo lo voy a asimilar como compraventa, como un contrato de compraventa, ¿cierto? Entonces decía que cuando yo en el marco de la licencia, yo autorizo a un tercero para que utilice mi creación en las condiciones que están establecidas en el contrato de licencia, ¿cierto? Pero básicamente yo lo que hago es una autorización. En la autorización, yo no me desprendo de los derechos, ¿sí? Yo continúo siendo titular de esos derechos, ¿cierto? Como en el arrendamiento. Yo, a través de un contrato de arrendamiento, permito que el Jerry viva en mi apartamento, ¿cierto? No significa que porque Jerry esté viviendo en mi apartamento, él es el que se convierte en propietario, ¿cierto? Acabado el contrato, por las circunstancias que sea, yo como propietario recibo nuevamente el inmueble, ¿cierto? Pero bajo ninguna circunstancia y en ningún momento de la ejecución del contrato he perdido los derechos sobre el inmueble, ¿cierto? La cesión lo asimilamos a esa compraventa, ¿cierto? En el ámbito de la propiedad intelectual, no, pues el término técnico no es compraventa, no es venta, sino que lo conocemos como cesión, ¿cierto? Pues cuando yo cedo, ¿sí? Yo estoy cediendo los derechos que tengo sobre mi obra, ¿sí? Y al cederlos, yo sí pierdo esos derechos, ¿sí? Acuérdense que en la licencia, yo nunca me desprendo de los derechos. Yo estoy dando una autorización para que se use la creación. En la cesión,
yo sí me estoy desprendiendo de los derechos, yo estoy entregando esos derechos, ¿sí? Por supuesto, la cesión, al igual que la licencia, es un contrato nominado en el sentido de que es un contrato que no está ampliamente regulado por la ley. Es un contrato donde el margen de la autonomía de las partes en su regulación es muy amplio, ¿sí? Entonces, yo puedo en ejercicio de esa sesión, por supuesto, hablar de sesiones gratuitas, hablar de sesiones pagas, yo puedo hablar de modalidades de pago, puedo hablar de dónde cedo los derechos, digamos territorial, la pregunta mencionaba territorialmente. Yo puedo ceder los derechos sobre una patente que yo solicité en Colombia, pero la patente que está en Estados Unidos yo no la cedo, sigue siendo una patente mía, y es una patente sobre la misma invención. Entonces, básicamente, pues, la pregunta le apunta, ¿cuál es ese elemento que yo, con el cual yo diferencio el uno del otro? Y es cuando yo me desprendo de los derechos, ¿sí? Vuelvo al símil de la sesión, lo ubico en una compraventa donde usted cuando vende la casa, la vendió, ¿cierto? Ahí sí ya usted dejó de ser el propietario, usted entregó todos los derechos que sobre una propiedad puede tener. Lo mismo en la cesión, usted entrega los derechos, repito, a cambio de seguramente de una contraprestación, pero podría ser gratuita, pero los entrega, ¿sí? Entonces esa sería, en teoría, la diferencia que se marca entre uno y otro. Me desprendo de los derechos, en la licencia no. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Y bueno, vamos con, yo creo que esta sería la última y le damos paso a algunas preguntas para respetar pues los tiempos del espacio. Y quiero que nos cuentes un poco sobre ese relacionamiento con una universidad o empresa. ¿Cómo sería este tema en sí? Repetime, ¿cómo sería la...? Ese relacionamiento con una universidad o empresa en todo este tema de propiedad intelectual. Pues, Bueno, lo voy a contar, Jerry, en el marco también de esas actividades que nosotros desplegamos dentro de la División de Innovación y particularmente la unidad de transferencia de conocimiento, que es a donde estamos adscritos, ¿cierto? Nosotros como universidad buscamos un relacionamiento permanente, ¿sí? Con entidades asociadas al Estado, a las administraciones territoriales, estamos hablando de alcaldía, gobernaciones, a la nación, ¿cierto? A través de sus muchas instituciones que puede ser los ministerios o el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los departamentos a través de las secretarías de desarrollo, de las secretarías de innovación, las secretarías de agricultura, en el municipio con las diferentes secretarías. Eso en el ámbito público, ¿cierto? También nosotros estamos constantemente en relación con instituciones de educación superior, con otras universidades, con otras instituciones, en el campo, por supuesto, educativo. Y también estamos en permanente relación con el sector productivo, ¿cierto? Con empresas, ¿cierto? En las distintas áreas. ¿Eso con qué propósito? Con el propósito de desplegar todas las acciones relacionadas con nuestros ejes misionales, ¿cierto? Como bien saben, nosotros tenemos 3 ejes básicos misionales que son la docencia, la investigación y la extensión, ¿cierto? Pues, en ejercicio o en el despliegue de actividades que le apunten a esos ejes misionales, nosotros nos relacionamos con estos actores que mencioné y desde la oficina de transferencia básicamente a través de la investigación, ¿cierto? La investigación que permita la generación de resultados de investigación, ¿sí? Y con esos resultados de investigación, yo poder transferir esos resultados, ¿sí? A estas empresas o a estos actores del sector externo, ¿sí?
y que con esos resultados puedan resolver problemas, ¿cierto? Y por supuesto, cuando yo tomo un resultado de investigación que es de interés para las partes, porque les resuelve un problema que generalmente está asociado con temas productivos, pero no es exclusivo en el tema productividad, valga la precisión, estamos generando innovación, ¿cierto? Entonces, para nosotros es muy importante ese tema de relacionamiento, porque con ese relacionamiento desplegamos una serie de acciones, de actividades, ¿sí? Con las cuales podemos llegar a cumplir primero con un objetivo particular de la división de innovación, que es el tema de transferencia. Y por supuesto, un tema ya institucional que es desplegar todas esas acciones en procura de los ejes misionales que estábamos mencionando. Eso es muy importante. ¿Cómo nos relacionamos con esos terceros? Por supuesto, con esos terceros nos relacionamos a través de también instrumentos contractuales, que son convenios, ¿sí? Nosotros, por lo general, nos relacionamos con terceros a través de convenios de coinvestigación, donde ejecutamos proyectos de manera conjunta, proyectos que le apuntan a la obtención o al desarrollo de un resultado de investigación que es de interés para ese tercero porque ya identificó una necesidad y por supuesto considera que la solución a esa necesidad planteada puede ser brindada por la Universidad de Antioquia, pues básicamente a través de los grupos de los muchos grupos de investigación que tenemos dentro de la Universidad de Antioquia, que por supuesto tienen pues un amplio reconocimiento. Entonces, pueden ser a través de convenios de coinvestigación. También consideramos que en muchos aspectos ese tipo de relacionamiento se lleva a cabo a través de los servicios que prestan los diferentes grupos o la universidad en general, ¿cierto? Servicios que son muy demandados por el sector externo, dado precisamente por la reputación y por la calidad de los grupos de investigación y de los servicios que prestan cada uno de los grupos. Entonces, el relacionamiento es constante, es vital, ¿sí? Y lo llevamos a cabo, lo desplegamos a cabo aquí en la unidad de transferencia de conocimiento de manera constante, porque, repito, es nuestro quehacer diario. Nosotros necesitamos ese relacionamiento para poder establecer la salida de esos resultados de investigación, la apropiación de esos resultados de investigación, de manera que puedan resolver problemas o necesidades de esos terceros, y al resolverlas estamos generando innovación, innovación que puede repercutir, ¿sí? Por supuesto, en beneficios para la universidad y para los creadores de esas soluciones adscritos a la universidad, que repito, por lo general son investigadores adscritos a grupos de investigación. Ese es como el panorama del relacionamiento que se despliega al interior de la unidad de transferencia de conocimiento, que es a donde estamos adscritos. Quien les habla y demás miembros pues, de la oficina de transferencia. Perfecto, Carlos. No, una información muy importante y muy valiosa a tener en cuenta si somos, no sé, encargados o directores de un grupo de investigación, un semillero, ya estamos teniendo resultados de investigación, ya estamos materializando, ya sabemos a dónde debemos ir, a la oficina de transferencia del conocimiento. Acá nos pueden orientar pues en los pasos a seguir. También contarles que próximamente desde la edición vamos a ofrecer un taller de identificación de activos de conocimiento. Y esto también se los va a compartir vía correo electrónico. No sé si en este momento tenemos algunas preguntas. Voy a revisar el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pues no veo como que estén levantando la mano. Bueno, recuerden que este espacio se va a realizar cada 2 meses. Vamos a continuar ya el próximo, bueno, esto ya viene siendo como tipo julio aproximadamente, y con otros temas muy interesantes. También un espacio de 1 hora. Entonces, eso es como todo. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Agradecido con tus conocimientos y que nos compartas desde tu experiencia, desde tu formación,
y es de lo que hacen en la oficina de transferencia en torno a la propiedad intelectual. Muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas que asistieron a este espacio y nos veremos en un próximo encuentro. No, gracias a todos, Jerry. Saludos a todos. Mil gracias por acompañarnos. Que estén bien. Que estén bien, hasta luego.